Hay una capilla de madera súper bonita. Se ve tu mano. ¿Cuánto va a durar el chamullo? ¿El suyo o el de la serie? Acá estamos en la zona sur de Chile, particularmente donde termina todo lo que es carretera nacional, y tenemos una isla al frente que se llama Chiloé. Esta es la parte más cerca del continente hacia la isla, que son 6 kilómetros. El único medio es, bueno, el avión y por transbordadores. Yo llegué acá en la época que habían transbordadores, pero anterior a eso, habían lanchas a vela que llevaban toda su mercadería hacia Castro, hacia Alcagüe, hacia Ancud, hacia Quellón. Esperaba que empiece a bajar la marea y se iban los 7 nudos hacia Chacao. ¿Por qué no había transbordadores? Porque no había vehículos. Yo recuerdo en Chiloé, en Chonchi, donde vivían mis abuelos, había un auto solamente. Ahora, del tiempo a esta parte, la necesidad obviamente ha subido enormemente, como la exportación de salmones, y eso hace que haya una mayor cantidad de vehículos, por ende, los transbordadores tienen que ser más grandes. Pareciera que la navegación es corta, fácil, pero no es así. Cada 6 horas tenemos una plea y cada 6 horas una baja. Y eso de acuerdo a la marea, por un fenómeno atmosférico,
es más o menos cada día diferente, una marea de 7 metros, de 6, de 5. Y de acuerdo a la altura hay una mayor corriente. A pesar que uno es de Chiloé, uno se da cuenta. Yo estoy en Puerto Montt a 2 horas y yo me doy cuenta que la característica de su gente. Y siempre uno anhela ir allá, ver la idiosincrasia, cómo se vive más pausado, se comparte con la gente, los amigos, los vecinos. El hecho de ser isla, esa particularidad tiene, yo creo que va a ser siempre así. Estamos en una localidad que se llama Ilque, o Elmo Ilca, que es este muro hecho de cantos rodados, bloques erráticos que hay acá. Esto fue hecho originalmente por pueblos canoeros, 6.000 años, 7.000 años antes del presente. Es un método tremendamente eficiente. Basta que colectivamente construyas este muro y después son las mareas las que se encargan de abastecerte de alimento. Sube la marea entre los peces, cuando quieren escapar quedan atrapados. Vamos a empezar a llenarnos de agua. Yo soy Ricardo Álvarez, soy antropólogo, soy chilote. He dedicado buena parte de los años a recorrer los canales australes y desde hace unos 5 o 6 años atrás me he especializado sobre todo en el tema de la vida insular en este mar interior. Hay que imaginarse un paisaje donde el bosque llegaba hasta la orilla, donde la accesibilidad ocurre principalmente entre medio de las mareas, caminas por la playa, o derechamente navegas, y para eso necesitas embarcaciones ligeras. Entonces acá por la disponibilidad de madera, ¿no es cierto?, accedieron al recurso más abundante. La más temprana, la Dalca, que es esta embarcación de tablones cosidos con fibras vegetales, es una embarcación desmontable y montable, hecha con tablones, por ejemplo, de coigüe, que es una madera muy buena para el agua. No era una embarcación que durara mucho tiempo, era muy ligera, era muy práctica, pero había que constantemente estarla renovando. La cultura de la madera tiene que ver con un conocimiento acabado de los tipos de madera que hay disponibles, todo lo que tú puedes hacer con ellos, pero cuya materialidad cambió mucho en el tiempo. La tejuela, por ejemplo, se hace común cuando se abren oportunidades fuera de la isla y empiezan a viajar a las Salitreras, se van a Magallanes, y eso permite que puedan adquirir una vivienda de mayor envergadura y donde el alerce se hace disponible interiormente. El gran quiebre histórico que ocurre ahora hace poco es con las fiebres extractivas, el modelo neoliberal, y es cuando aparece esta casa de lata, la casa de zinc, y tiene que ver también porque la población empieza a envejecer y pierde la habilidad de autoconstrucción. Para hablar de este territorio habría que hablar de ingenio. Si en esa época, por ejemplo, el bosque lo transformaban en embarcaciones, hoy en día una familia de estas toma una boya de salmonera y la convierte en un bote, en una embarcación, la convierte en una casa para los chanchos.
ese ingenio sigue activo y tiene que ver con esta habilidad de no depender del tipo de materia prima, sino que lo que haya lo voy a transformar en lo que yo necesito. Algo hay en estas islas que probablemente tiene que ver con la robustez de los mismos corrales de pesca, que hace que la vida parezca muy precaria, pero que sin embargo la población que vive en una isla resiste de mejor manera los embates que está teniendo la forma actual de trabajar el mar. Junto con la cultura, el gran valor de este territorio es el paisaje. Una de las razones principales por las cuales las iglesias fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad es por la presencia de la iglesia como el edificio más importante de la ciudad. El caso de Castro, ¿cierto?, quien primero generó un primer cambio, ¿cierto?, fue justamente la hostería de Castro, pero Emilio Duarte tiene la sensibilidad que hace que no compita, ¿cierto?, con la iglesia, a pesar de que genera un cierto contrapunto. Lo que hace el mall entonces es que esta caja boba rompe, ¿cierto?, el skyline y el paisaje y la condición excepcional universal, el valor universal, que era la presencia de la iglesia como el edificio más importante del lugar. En Chiloé, por diferentes circunstancias históricas de aislamiento, ¿cierto?, no existía el arquitecto, sí existía en la figura del maestro mayor, o en la figura incluso que es más lindo como concepto, que es en la figura del entendido. Y ellos tenían la capacidad, ¿cierto?, de tomar una obra, de verlo en una foto, de verlo en una postal y reproducirla. Y eso permitió el desarrollo de una arquitectura tremendamente pertinente al lugar, sin estar imbuidos de esta figura del arquitecto como un profesional. La arquitectura se debe a su territorio, a los materiales del territorio, a la tradición del lugar, pero también se debe a las distintas circunstancias históricas que se desarrollan. Uno es el gran incendio del 36, que se quema toda esta arquitectura de tejuela y la ciudad se reconstruye con una arquitectura racionalista que tiene su origen en el Bauhaus alemán. Pero ¿qué sucede? Son arquitectos santiaguinos, ¿cierto? No viven acá. Involucra entonces que estos modelos arquitectónicos hechos en hormigón son tomados por los maestros mayores y reinterpretados en madera, que tiene como segundo punto significativo el terremoto y maremoto del 60, que por un lado destruye todos los barrios de palafito. Entonces aparecen los edificios 1020, que son estos típicos edificios de 4 pisos, ¿cierto?, que está lleno a la salida de Santiago, y en Castro se transforman en el paradigma de la modernidad. Ahí nuevamente aparece la figura del arquitecto, y ahí es el gran valor de Emilio Duarte, que hace el ejercicio de hacer una obra moderna, pero del lugar. La hostería de Castro, como la hostería de Ancud, no es otra cosa que un edificio con un techo a 2 aguas, que cobija en su interior el calor. La obra se abre para ganar el paisaje en plenitud, que es lo que incorpora la modernidad, y incorpora también un gran lucernario como concepto de lo nuevo y de lo moderno. Cuando nosotros llegamos hace 40 años, era la primera generación entonces que toma la decisión de venirse a vivir a Chiloé. Teníamos entonces ese tremendo desafío de ser los continuadores de esta tradición, ser los continuadores del trabajo de los entendidos. La posmodernidad no era otra cosa que reinterpretar en clave contemporánea la arquitectura del pasado. Y también podíamos dar otro paso, porque la arquitectura en madera tiene esa condición de ser finita y no infinita, y por lo tanto nos dimos cuenta de que muchas veces las casas se dejaban morir, se dejaban caer, y en circunstancia de que ellas podían perfectamente ser
el soporte, y a ella le voy a incorporar elementos contemporáneos que la vuelvan moderna. Reinterpretación y reciclaje se convirtieron en dos líneas de trabajo y eso permite entonces la incorporación de nuevos materiales y finalmente cuando la obra en el lugar, tú te haces la pregunta del millón. ¿Es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar? Para hacer la arquitectura de Chiloé es fundamental vivir en Chiloé, vivir la cultura de Chiloé, aprender de ella para poder seguir proyectándola en el tiempo. Saber hacer en madera es una condición que todo arquitecto debería reconocer antes de hacer su obra en Chiloé. No venir a instalar formas de construcción, sino que hay una tradición en la cual uno se puede basar para ser parte de esta misma cultura. Soy Jonás Retamal, arquitecto de la Universidad de Chile, que ya llevo 15 años viviendo acá en Chiloé. Nosotros desarrollamos con Jorge Lobos, con Eduardo Rojas y otros arquitectos la Guía de Arquitectura de Chiloé en el año 2002, donde recorrimos toda la isla buscando distintos referentes de arquitectura chilota y los más antiguos eran en residencial 120 años. ¿Y qué era lo que unía todo esto? El oficio en la madera. Si lo otro es la condición creativa que tienen los carpinteros chilotes. Si uno no trabajara con los maestros de acá, sería muy difícil el poder entenderle. En la llegada a Chiloé, yo me planteé la pregunta de qué es lo que me toca a mí. La iglesia es para mí el reflejo vivo de una voluntad comunitaria de mantener un lugar que es divino. Ha sido una obra tan particular que puede ser reconocida como patrimonio de la humanidad. O sea, es una obra en Chiloé que se reconoce en el mundo. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo nosotros podemos desde esta misma condición local hacer una arquitectura que vaya al mundo y sea reconocida por esa cualidad única? Siempre el hombre va desde el hombre hacia la naturaleza, arrasando con su maquinaria para instalar la arquitectura. Entonces nuestra idea era el camino contrario, desde la naturaleza ir hacia la arquitectura y así tener una arquitectura vinculada al lugar y dándole un lugar al hombre que permita su humanización. El centro ocio, un terreno de 20 hectáreas y lo que buscamos era un hotel precisamente que estuviera disperso en el territorio y lograra sacar a la persona de un gran edificio, sino que ponerlo en pequeñas construcciones, que es lo que se estila en Chiloé, que es la recepción, y de este se desprenden distintas habitaciones y luego esto baja también a una casa con un fogón y los manzanos, que es una condición muy común de las casas antiguas de Chiloé. Entonces lo que buscamos es, a partir de pequeñas construcciones, dominar un territorio mayor.
Una condición importante que veíamos nosotros en la arquitectura tradicional es la falta de aislación, principalmente, la oscuridad que tiene, ¿cierto? La arquitectura chilota tiene pocas ventanas, es una arquitectura muy cerrada y yo creo precisamente para poder lograr el resguardo del exterior tan agreste. Ahora con esta nueva arquitectura no puede mirar al exterior y tu casa puede ser pequeña, pero llega hasta la cordillera con la mirada, entonces te da una espacialidad mucho más amplia, que son cosas que vienen desde la observación de lo tradicional y de replantearlo. Ahora, ¿qué recogemos nosotros del oficio de los carpinteros? La creatividad del poder hacer lo que se les ocurra en madera y que recoge de alguna forma la configuración natural, en curvas en techos, curvas en muros, creando espacialidades mucho más cálidas. Ahora, tú puedes ver en islas pequeñas dentro del archipiélago que ya no quedan árboles, se han devastado todos los árboles, entonces lo que se hace más bien es usar bosque nativo para algunos revestimientos a la vista principalmente, cosa que se luzca más que nada. Y también el metal se está incorporando dentro de las estructuras de madera que ayuda a lograr mayores dimensiones, cosa que la arquitectura de madera tenía ciertos límites de espacio. El turismo, que es una de las principales empresas que está desarrollándose en el mundo, es una empresa muy amable también con el entorno. Lo no tan bueno es la llegada de mucha gente y de muchas pretensiones con el territorio. Mucha gente está llegando a comprar precisamente grandes paños para hacer negocios, lo que viene a impactar directamente el cómo se habita en Chiloé. En Chiloé no se vive en media hectárea rodeado de 20 casas. Siempre tiene un espacio amplio y ubica la casa en un lugar donde su impacto va a ser mínimo. Cuando nos llegan encargos de este tipo, partimos de la lógica de cuántas casas caben en el lugar sin impactarse y sin dejar de que esto siga siendo Chiloé. La gran deuda de la arquitectura de Chiloé contemporánea y también de la arquitectura del país es la obra pública. Y en eso se refleja el país que somos. Te habla del gran éxito que tiene la arquitectura chilena afuera, pero si uno ve cuál es la arquitectura chilena, son casas para ricos en el paisaje, sin ningún compromiso urbano. Y en este momento en el planeta tenemos prácticamente un modelo económico y la gentrificación es producto de ello. Porque también Chiloé tiene otra característica. Las diferencias sociales son muy bajas, las diferencias de ingresos. Es una población bastante homogénea en relación al promedio de Chile. Por lo tanto, este fenómeno urbano se produce con los que vienen de afuera y que se instalan y que toman lugares protagónicos. La arquitectura chilota va a tener modernización sí o sí. El punto es cómo la hacemos y con qué calidad la hacemos. En términos personales, a mí el mall no me gusta, como edificio, como objeto. Preferiría que hubiera estado fuera de la ciudad y que esté cerca del aeropuerto, que haya que ir en vehículo, como ocurre en muchos lugares, donde no pueden haber mall dentro de la ciudad, tienen que estar fuera de la ciudad. Pero esas son las leyes del país que nos dimos nosotros. Yo he hablado de algún modo, en forma directa o indirecta, con propietarios de mall y nos dicen, lo hacemos en Chile porque Chile permite que lo hagamos. Ya las decisiones de privatizar la educación, de privatizar la salud, no se las consultaron a todos. Se tomaron simplemente y después nosotros tenemos que seguir y adecuarnos y sobrevivir a eso. La identidad jamás se pierde, la identidad se transforma. Las posiciones de que con el puente se va a perder la identidad de Chiloé o la transculturización, para mí son un poco ingenuas, porque un objeto inerte no puede ser en sí malévolo. Entonces depende cómo se use. Si el puente va a ser un medio de saqueo de Chiloé en términos económicos, o si el puente va a ser un elemento de unión en que los chicos de Chiloé, de Ancud, por ejemplo, vengan a estudiar a las universidades de Puerto Montt. Lo mismo podríamos pensar de la carretera, o lo mismo podríamos haber pensado cuando llega la televisión a Chiloé, cuando llega el turismo. Se va a perder la identidad, es lo mismo. Y la historia nos demuestra que Chiloé siempre ha tomado eso, lo ha procesado y ha creado un elemento nuevo, pero nunca abandonando totalmente el pasado
y nunca entregándose totalmente a lo que viene. El sentido común de los ciudadanos nos hacía ver que la arquitectura tenía que hacer exactamente lo mismo. A Chiloé los arquitectos llegan en el año 75, o sea, hace 40 años, y encuentran un lugar que por 500 años se había desarrollado a sí mismo sin arquitectos, lo que es muy inusual en el planeta. Yo tenía 22 años cuando llego a trabajar a Chiloé y habían carpinteros de 60 años, que habían sido los que habían construido toda su vida Chiloé. Lo más inteligente que podíamos hacer era trabajar con ellos, porque ellos sabían tomar lo que venía de afuera, pasarlo por un filtro y tomar lo que venía de adentro y pasarlo por el mismo filtro para producir una propuesta contemporánea. Y en esa dimensión es algo más bien abstracto que algo material. O sea, los habitantes de Chiloé tenían una visión del universo y del cosmos que se materializa con el material que ellos tienen a mano. Tenían madera. Si hubieran tenido piedra de buena calidad, lo hubieran hecho en piedra. Y cuando aparecen el metal en Chiloé en los años 80, las planchas de zinc, es simplemente arquitectura de Chiloé que ahora se construye con lata. Pero en términos conceptuales es más o menos igual. O sea, el material en sí mismo no es la cultura. Si vamos a restaurar una iglesia, quizás lo más coherente podría ser mantener las tejuelas o mantener algunas propiedades materiales que tiene. Pero en otras obras no es necesario. De hecho, la arquitectura de Chiloé no restaura necesariamente. O es un fenómeno occidental, porque las obras, principalmente europeas, son obras de piedra. Buscan permanecer por muchos años. Bueno, eso en la arquitectura de Chiloé no existe, no es una condición. Las obras duran lo que dura la madera y se acabó. Por lo tanto, este esfuerzo descomunal que uno tiene que hacer para restaurar las cosas y para mantenerlas, quizás no es necesario. Pero en eso no es mi opinión lo que importa. Es la opinión de la comunidad que vive ese proceso. Yo interpreto que en Chiloé la religión o la iglesia no es solo la iglesia, es también un hecho social que une a toda la comunidad.